Expresión, Canal 45.2. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García. Bueno, estamos de regreso con usted con muchísimo gusto en la historia de cada día. Muchas gracias por estar con nosotros, pues lo prometido es deuda. Quiero agradecerle infinitamente al general Laureano Carrillo que está con nosotros. Yo lo invité de muy buena manera, de muy buena fe, por supuesto. Usted sabe, este programa es un programa relajado, no es un programa ni de inquisición, ni mucho menos, sobre todo tomando en consideración de que ya viene de una conferencia de prensa donde todos mis compañeros ahí lo tuvieron para bombardearlo con muchas preguntas. Ya publicamos lo que mencionó. Me llamó la atención, por cierto, el tema de los jóvenes. Caray, qué cosa. Jóvenes que por 5,000 pesos son prácticamente reclutados, y de eso queremos platicar. La última vez que platiqué con él me hablaba sobre la responsabilidad de la sociedad, y yo le decía, ¿cómo podemos unirnos? Nosotros como medio de comunicación, las amas de casa, la comunidad en su conjunto. La seguridad no es un solo hombre, solito ahí luchando contra, es todos nosotros, todos los sectores, sector empresarial, sector industrial, que me he dado cuenta que también el industrial, el CCE, se ha unido. Y bueno, pues bienvenido, mi general. ¿Está usted en su casa? Pues muchísimas gracias, Odilon, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ya teníamos tiempo de queriendo venir, teníamos la intención, no había podido concretarse, pero pues en esta ocasión muchas gracias por la invitación. Saludo con gusto a todo tu auditorio. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un poco sobre los temas que creo que son de interés para todos, y también temas de interés muy importantes para la seguridad aquí de Baja California. Así que, pues con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Primero que nada, si me lo permite, mi general, ¿en qué momento siente el llamado de las armas, el llamado del ejército? Yo lo sentí cuando mi padre me dijo, te vas al ejército. Y le dije, pero papá, es que no, usted se va para allá, para formarse, aprender, a marchar, etcétera, allá en Zaragoza, en Puebla. Pero yo sé que muchos sí lo deciden por sí mismo, y la verdad es que le hace a uno mucha falta ser una persona disciplinada, sobre todo, ¿no? ¿En qué momento, general, usted, en qué parte se encontraba de la República cuando dice, yo me voy a dedicar a la carrera de las armas? Muchas gracias. Pues interesante, si me permites platicarte un poco. Creo que hemos estado aquí ya trabajando un año en Baja California, 24/7, en un esfuerzo importante para reducir los índices de todos los delitos, no solamente los homicidios, sino estamos atendiendo todos los delitos aquí en el Estado, en coordinación con las instituciones. Y es importante esto que mencionas porque justamente tiene que ver con el tema que nos interesa, ¿no? El tema de los jóvenes hoy en día. Como yo nací en un rancho de San Luis Potosí. Yo a los 5 años andaba cuidando caballos, montándome en un burro para llevarle el lonche a mi papá. Mi papá era campesino, él sembraba caña de azúcar, así que es lo que yo recuerdo de mi vida, de mi niñez en ese rancho. Y posteriormente hay una situación ahí familiar, tenemos que viajar a la ciudad, donde ya comienza mi vida con las escuelas, con el sistema educativo, cuando yo empiezo a descubrir que me doy cuenta que la forma de salir adelante pues es el estudio. Déjeme hacer un momentito, antes de ir a todo eso. Yo conozco San Luis Potosí, conozco el barrio de San Miguelito. Ah, muy bien. Donde el águila voló y su estampa dibujó en el lienzo nacional. Bueno, pues para que vea usted, tuve la oportunidad de viajar por las Huastecas Potosinas. Qué bellísimo estado, general. Sí. Qué hermosísimo, la verdad. Y bueno, pues conocí también ahí el sótano de las golondrinas, donde hay murciélagos y hay golondrinas, precisamente. Claro, sí, muy bonito ese lugar. Le estoy hablando de la belleza que tenemos en México y del trabajo arduo que muchos niños han tenido que realizar. He platicado aquí con algunos hombres que se hicieron soldados y que llegaron a los GAFES, y que uno de ellos me decía, yo tenía que caminar 2 horas para llegar a la primaria. Claro. Ok, pero descalzo. Sí, señor. Y sin tener un cuaderno, alguien por ahí le regalaba una hoja. Y apenas si tener un lápiz, y que no se le terminara el lápiz porque entonces ya no tenía para comprar otro. Ese es nuestro México, el México real, no el México de las ciudades, general. Sí. ¿Es el que usted vivió? Totalmente, ese es yo. Sí, esa familia que, pues muy humilde,
pero que me enseñó muchos valores. Mis padres fueron unas personas, mi padre, que yo recuerdo muy bien, todavía vive, pero él me enseñó, creo que los orígenes de lo que soy hoy en día, el deseo por salir adelante. Y después, pues yo termino la secundaria, empecé a estudiar en Tampico, Tamaulipas. Yo nací en un rancho de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Viajábamos a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ahí es mi primer encuentro con el sistema educativo, donde empiezo yo a entender eso. Y hay una situación donde yo termino la secundaria, la preparatoria y entro a la universidad. Entro a la universidad, sí, claro, en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y yo yo quería ser contador público, fíjate, yo quería ser contador público y me inscribí en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero desafortunadamente yo ya no tenía apoyo económico. Entonces eso me hizo colapsar, yo tenía que trabajar y estudiar de manera simultánea, ya el dinero que yo ganaba en mi trabajo ya no me alcanzaba, así que tuve que dejar de estudiar ese semestre, y ahí conocí a una persona que había sido militar, ahí cuando yo tenía 18 años. Conozco a esta persona que fue militar y me dice, oye, pues fíjate que hay el colegio militar, hay opciones, etcétera, tú tienes estudios, se ve que tú naciste para estar detrás de un escritorio. Fíjese, yo no sabía qué veía en mí, ¿no? Porque yo creo que veía esa chispa de la juventud, de querer estudiar, ¿no? Y me dice, no, pues puedes ir a visitar. Entonces, ese es mi contacto como yo conozco el que existe el medio militar, que existen los planteles militares, y voy al colegio militar a los 19 años, hago los exámenes y me quedo, y ahí es donde empieza mi historia ya real, la que tenemos hoy en el heroico colegio militar. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así es. Yo tuve que viajar de Tampico a la Ciudad de México a hacer exámenes y posteriormente hacer mi carrera allí de 4 años, ya como interno. Y aprende vibre el clarín de la guerra, resuenen las fanfarrias, redoblen los tambores. Sí, claro que sí. No, claro. Si usted no ha estado en el heroico colegio militar, dirá, pues se volvió loco que está diciendo un verso. No, pero ese es el himno del heroico colegio militar. La marcha del heroico colegio militar. Exacto, sí, exacto. Sí. Bueno, pues si usted se da cuenta, en manos precisamente, Baja California, en manos está de una persona que ha buscado capacitarse, que ha buscado estar precisamente en estas lides militares. Para mí era muy importante conocer cómo llega al heroico colegio militar, al colegio de las armas, el general Laureano Carrillo, quien es hoy quien encabeza todos los esfuerzos en términos de la seguridad. Y digo, esto pudiera ser en un momento determinado sonar como es el responsable, sí, pero de todos aquellos que tenemos, incluyendo usted y yo, que procurar la seguridad. Usted dirá, pero ¿cómo yo? Yo no tengo ni armas. No tiene armas muy importantes, que son la educación de sus hijos. Que esa es una parte importante, general, ya lo habíamos hablado. Cuando dice Omar García Harfuch, y maneja la estadística de 48,000 personas detenidas durante la gestión de la Presidenta de México, 23,000 armas de fuego decomisadas. Oiga, no se lo decomisaron a los marcianos o a los extraterrestres, sino a ciudadanos que se portaron mal porque no tienen un buen tronco, un buen comienzo. Claro. Es el tema, mi general. Claro. Si tuviéramos padres como los que tuvimos en un momento, no te metes ni a cometer ningún ilícito de ninguna manera. Caso de los muchachos que detuvieron y que confesaron que por 5,000 pesos se dedicaron a hacer cosas y desmanes. Sí, claro. Cuando yo entro al colegio militar, yo entro por necesidad y descubro que esa es mi vocación. O sea, me entro por necesidad y me quedo por vocación. Hoy en día tengo 38 años perteneciendo con mucho orgullo al ejército mexicano y también con mucho orgullo y con mucha responsabilidad cumpliendo la comisión que me encomendó mi general secretario y la propia señora presidenta de venir aquí a Baja California a hacer el esfuerzo para seguir trabajando con todas las instituciones. Es importante lo que mencionas porque aquí en Baja California el año pasado tuvimos de manera general por todas las instituciones alrededor de 29,000 detenidos. En muchos de esos detenidos, la mayoría están contabilizados ahí, los que son detenidos por faltas administrativas, sí, que finalmente cuentan en una detención.
Claro, es alguien que cometió un ilícito, Sí. De lo que sea, pero que se portó mal, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Sí. La estadística anterior que yo le he presentado a usted, los 23,000 son de crimen organizado específicamente. Sí. El informe lo presentó la semana pasada el propio secretario. Bueno, general de brigada de Estado Mayor, Laureano Carrillo Rodríguez, para llegar a ser general, ¿qué se necesita? ¿Cómo se logra eso? Digo, pues al entrar al heroico colegio militar, yo creo que ningún cadete dice, yo voy a ser general. ¿Cómo lo logró? ¿Cuántas lágrimas, sudor y penurias se tiene que pasar para ser un general? Bueno, definitivamente, desde tu primer contacto con el colegio militar, tú tienes que entender algo, que para poder llegar, sobresalir en el medio militar, tienes que estudiar. O sea, aquí nunca terminas de estudiar. En la carrera militar eso es lo más importante, nunca terminas de estudiar. Y lo más importante, nunca terminas de aprender tampoco. O sea, los generales hemos pasado por procesos de formación importantes. Tenemos una ruta profesional que toda la hemos llevado, del A, B, C, D, etcétera, ¿no? Pero es el planteamiento que uno se hace cuando tú ya tienes ese deseo de salir adelante. Yo decía, cuando era joven y que estaba yo y que yo tenía muchas necesidades y que yo decía, bueno, pues yo algún día voy a tener una casa, yo algún día voy a tener una familia, porque yo veía a las familias que eran felices. Entonces te vas creando como esa idea de qué es lo que quieres ser en la vida. Tenía yo contacto con jóvenes de mi edad y yo los veía algunos que andaban en las drogas, que andaban formando parte de pandillas, y yo decía, pues yo no quiero ser de ese. O sea, yo quería ser diferente, pues. Y ese era cuando entro a la carrera militar, voy subiendo, escalonando grados, subteniente, teniente, capitán. Y hay algo importante, ese estudio que yo me planteé desde esas metas de llegar a ser los grados máximos dentro del ejército, yo lo empecé a plantear cuando yo estaba en el colegio militar, cuando yo estaba en segundo año, que dije, yo quiero... Porque empiezas a ver a tus superiores. Yo veía a mis generales de esa época, pues unas personas brillantes, ¿no? Yo decía, no, pues yo quiero ser como ese general. O sea, tú te fijas la imagen de lo que quieres ser, ¿no? Entonces es importante también tener una imagen que tú identifiques como un líder, que tú lo veas reflejado y que te motive a ser como esa persona y que lo quieras imitar en un momento determinado. Por supuesto que eso también lo puedes transmitir tú al seno familiar. Si tú tienes un líder, del líder de familia, que es un ejemplo, que conduce, que dirige a los hijos, por supuesto que las cosas pueden ser diferentes. Pero si tienes lo contrario, porque mucha gente dice, ¿no? ¿Sabes qué? No, tú no hagas lo mismo que yo. Tú ves que yo tomo y fumo y me termino ahí, pero tú no. Tú naciste para ser bueno. Es que la gente aprende del ejemplo, no aprende de las palabras. Y lo acaba de decir muy bien mi general. Ve unos generalotes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser como mi general. No sé si recuerda los nombres de algunos que usted dijo, no, pues yo como este general, no sé si en algún momento... Mi general, Salvador Cienfuegos Cepeda era uno de ellos, porque ese ya lo conocimos ya de general, pero en ese momento él era capitán primero, él era nuestro instructor de alumnos. Entonces era una de las principales figuras que teníamos ahí nosotros, el general Duarte Sacramento, que también era una figura muy emblemática, porque era un general con mucha carrera, una trayectoria importante, pero también una persona de mucho carácter, muy rígido en la cuestión disciplinaria. Seguramente algunos de estos generales estuvieron aquí con nosotros en algún momento determinado. Probablemente algunos estuvieron aquí en las plazas. Tuve la oportunidad de platicar con muchos de ellos y muy seguros. Yo siempre me preguntaba lo mismo que el general Laureano Carrillo, pues ¿qué habrán estudiado? ¿Cómo los habrán formado? ¿Qué es lo que hicieron? Y bueno, la curiosidad del periodista, del reportero, me llevó incluso a estar con ellos en el entrenamiento. Y el entrenamiento básico, el fundamental, que no se me olvida, era pues prácticamente desconfianza y reacción. Sí. Desconfianza. Precaución, desconfianza y reacción. Ah, sí se sabe el general. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, exactamente. Precaución, desconfianza y reacción, claro. Porque en uno de los ejemplos llegaban al cuartel a entregar una pizza y se bajaba una chica, muy guapa por cierto, y los elementos novatos pues iban a ver a la muchacha, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Qué gusto. Y de la parte de atrás de la cajuela de pronto salían unos sujetos que llevaban unas armas y bueno, el ejemplo que se iba aprendiendo a partir de ahí, como periodista también lo aprendimos. Claro. Y sí es cierto, o sea, primero la precaución, la desconfianza y la reacción. Pues estoy hablando de uno de los ejemplos que son múltiples dentro de nuestro ejército. Entonces, mi general, pues básicamente fue aprendiendo
de los otros mandos. ¿Y cuándo llegó el momento en el cual lo nombraron general? Pues yo fui ascendiendo a través de todos los grados y creo que cuando, para mí específicamente fue en el 2020, cuando yo termino una maestría que es la maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, la Ciudad de México, y a partir de ahí pues ya me da otras posibilidades. Entramos al concurso para ir a ascender y afortunadamente en 20 de noviembre de 2020 pues me es conferido el primer grado de general brigadier, y este 20 de noviembre que acaba de pasar, del año 2025, pues ya me dieron el grado de general de brigada. Es un general con 2 estrellas, es lo que tenemos ahorita, y creo que vamos todavía, queremos ir por la 3ª estrella todavía para general de división. Esperemos que el tiempo nos lo permita. Nosotros lo que hemos observado es que en los momentos más difíciles, más álgidos de nuestra historia, siempre hay un soldado, siempre hay un teniente, siempre hay un capitán, siempre hay un general dirigiendo prácticamente operaciones. Y lo hemos vivido en la ciudad de Tijuana, específicamente, no necesariamente en temas de guerra, pero sí en temas de atención en el plan DN3. Hemos visto la entrega, hemos visto, y alguna vez me caló mucho, general, porque cubriendo notas periodísticas, llego con unas personas en Calete 93 que habían perdido todo, y entonces me dicen las personas, bueno, le doy la entrevista, pero usted se va a ir a su casa, va a dormir calientito, mientras nosotros perdimos todo. ¿Y sabe qué le pude contestar? Nada, pero yo, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento llegó uno de los camiones del plan DN3, con comida, con cobertores, y además les dio, obviamente, alojamiento dentro de los sitios que se habían establecido, como es el auditorio, para que las personas pudieran ahí pernoctar. Yo no pude resolver por mí mismo como civil el tema, Claro. pero desde luego que sí, el plan DN3. Recientemente fue el Día de la Bandera, y ahí hubo un reconocimiento para nuestras Fuerzas Armadas. Y desde luego que pues se enchina la piel cuando uno sabe que tiene un grupo tan importante en México que responde sobre todo en los momentos más complejos y más álgidos, como los que vivimos este fin de semana, con una serie de acontecimientos que pasaron a nivel nacional, y donde creo que nosotros fuimos los que menos incidentes tuvimos, general. Así es, uno de los estados con menos incidentes, pero también importante, uno de los estados con mayores detenidos, que eso también es importante. Sí, ese es un tema en el cual no sé si se utilizaron cámaras, no sé cómo se dio la oportunidad de detenerlos. Usted sabe la operatividad. Claro. Sí, pues yo creo que es importante, si me permites, terminar un poco el comentario en relación a la carrera militar. Pues para llegar a ser general se requiere una ruta profesional, pero además un sólido bagaje cultural, un sólido bagaje fundamentado en un eje axiológico muy fortalecido, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la disciplina. Y pues ya hablaremos también un poco de los jóvenes, que también creo que hay muchos ejemplos de mi carrera militar, de mi trayectoria, que yo también puedo aplicar mucho hoy en día a los jóvenes, como ejemplificar, ¿no?, de cosas buenas que hemos hecho en estos años. Pero por otro lado, pues esos mismos valores que te hacen ser quien eres, o que te hacen una persona con estas capacidades o con ciertas capacidades, que el mando confía en ti para poder desarrollar ciertas tareas. Entonces el hecho de que te manden aquí a cumplir una cierta tarea, que es salir del medio militar y entrar a la administración pública totalmente como un servidor público, es totalmente diferente. O sea, hay que entender que el venir a manejar a una Secretaría de Seguridad Nacional no es un cuartel, no es un cuartel militar, y por lo tanto tienes que tener esa flexibilidad y esa habilidad para poder también entender a lo que son los agentes policíacos, ¿no? Hay que entender que un policía no funciona como funciona un soldado, por muchas cuestiones, y bueno, hay que tener esa flexibilidad, y ese es lo que te permite manejar eso y lograr un cierto liderazgo, una cierta ascendencia. Pues es precisamente esa formación que te ha dado tu carrera militar, y los vienes a aplicar
porque al final de cuentas es manejo de recursos humanos. Sí. Y toda la vida nosotros, desde que salimos del colegio militar a la edad de 23 años, pues eres un subteniente y ya tienes bajo tu responsabilidad a 30 elementos, lo que es una sección. O sea, tienes 30 elementos y tú ya como subteniente con una edad de 23 años y tienes gente que tiene 40, 45 y que tú eres el responsable de conducirlos, de llevarlos a cumplir la misión. Y desde ese momento tú... ¿qué es lo que hace que ellos te acepten como su líder? El conocimiento. O sea, no solamente la jerarquía, no solamente es un cargo. El conocimiento hoy en día es importante para que pueda lograr ese liderazgo y creo que también eso es importante en los temas de seguridad pública. Pues lo acaba de comentar con toda precisión, el conocimiento y desde luego el respeto. El respeto que tienen desde luego la tropa por el mando. Y el mando que da muestras desde luego de honestidad, el mando que da muestras de que lo que dice va en serio. Y nosotros en Baja California tenemos muchos años donde no iba en serio. Iba más o menos. Y ese más o menos se convirtió en un problema grave. Los problemas que enfrenta actualmente el secretario de Seguridad Pública en Baja California no son problemas de ayer, son problemas de muchos años atrás. Son problemas que se fueron gestando paulatinamente, incluso en el interior de la misma corporación, que incluso ha sido señalada. Claro. Y corporación que ha generado, le decíamos en un momento general, pues hay que correr a estas personas. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Es una de las metas que yo me planteé aquí y que yo le planteé también a la señora gobernadora, porque también fue una instrucción de poder depurar los cuerpos policíacos. Creo que eso ha sido una de las principales tareas hoy en día, este año de gestión. Pues podemos tener un resumen de más de 10 agentes que han sido dados de baja por que se les comprobó su participación en alguna actividad ilícita o en alguna actividad que tiene que ver con alejarse de los protocolos y no apegarse estrictamente a las cuestiones que marcan pues las normas, ¿no?, dentro de una corporación. Esas situaciones pues las seguimos revisando hoy en día. Hemos metido también, ahorita tenemos 42 agentes también ya en procesos también de investigación dentro del órgano interno. Y no solamente es la Fuerza Estatal, yo quiero ser el ejemplo para que también las policías municipales hagan lo mismo. Y yo platico mucho con los secretarios de Seguridad Pública municipales en las mesas que tenemos, en las reuniones, y tengo un contacto permanente con ellos todos los días para saber cómo están los temas en su municipio, y aprovechamos siempre para tratar de que esto que yo estoy haciendo también pueda permear hacia los municipios, con el fin de que sigan apoyando finalmente a depurar a sus propios cuerpos policíacos, no solamente, insisto, estatales, sino también los municipales. Es importantísimo eso. Y hoy en día pues tenemos también el C3, que el C3 ya está, es una responsabilidad ya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues ya tenemos esa facultad, pero también nos va a permitir a nosotros agilizar los procesos de evaluación precisamente de los cuerpos policíacos, y bueno, con lo cual pretendemos que sea un poco más rápido y esta aplicación de la justicia, ¿no?, de poder aplicar la disciplina con los compañeros que aún no quieren entender que el traer un uniforme y una placa no es un privilegio, sino una gran responsabilidad sobre los hombros, y lo hemos estado diciendo, que eso es así lo tienen que ver ellos, como una responsabilidad, y que tienen que sentir esa mística de servicio, de protección al ciudadano. No que el ciudadano los vea con cariño, que el ciudadano los vea con alegría, que el ciudadano vea al policía y sienta que se sienta protegido, no que se sienta temeroso de acercarse a algún agente de la policía municipal o estatal. Eso es lo que estamos promoviendo, y creo que hemos avanzado pues en este año. Todavía falta mucho por hacer, pero creo que sí creo que vamos por el buen camino. Sí, una cosa es, vamos de palabra, de hablar de la depuración, que muchas veces se dijo años anteriores, cuando de pronto era mando civil, luego cambiaba a mando militar, luego otra vez mando civil, pero en realidad no se llegó. Y la depuración ha sido una palabra fundamental para la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia de Baja California, para la Secretaría de Seguridad Públicas locales, antes comandancias de policías, en fin, pero llegar a una verdadera depuración creo que es un enorme reto, y me consta que se está haciendo, definitivamente sí se está haciendo. General, quisiera regresar un poquito al tema de su currículum. Me llamó la atención cuando se menciona que ha sido comandante del 5º Regimiento de Caballería Motorizada.
¿Usted sabe andar en moto? En moto no, en caballo. Ah, en caballo. Sí, sí, sí. Pero Caballo. cuando dicen Caballo motorizada, se refiere a vehículos. a los vehículos. Es que ese es el tema de cuando yo entré al colegio militar éramos caballería, todavía teníamos caballos. Había 2 unidades, 2 regimientos que todavía tenían caballos para llevar a cabo operaciones. Pero ya en los años 89, 90 por ahí la caballería se moderniza y el caballo es reemplazado por vehículos. Entonces, por eso ahora es caballería motorizada. Antes era caballería montada, sí. Ahora es caballería motorizada, pero se refiere a que empleamos el vehículo como medio de transporte para llevar a cabo las misiones que le corresponden a una unidad de caballería. Eso es importante porque si ni yo sé, porque que he estado cerca, imagínense, la población dice caballería motorizada, pues sí que le pusieron un motor al caballo, o cómo, pues Sí. ¿de qué se trata, no? Sí, sí, sí. O le digo a mi moto, pues mi caballo de acero en un momento dado. Ha sido director de la Escuela Militar de Inteligencia. Y aquí sí me quisiera centrar un poquito con el tema de la inteligencia, porque la inteligencia, ¿cómo se interpreta, general? ¿Qué es la inteligencia? Pues la inteligencia, efectivamente hemos trabajado mucho en la inteligencia, en lo que es el área de inteligencia militar, y esto también nos ha dado mucha experiencia, que también la estamos aplicando hoy aquí en día. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero la inteligencia no es otra cosa que buscar una serie de análisis de un problema, analizarlo, reunir información, hacer análisis, pero desmenuzar todo un problema para poder obtener lo que nosotros llamamos un producto de inteligencia. Un producto de inteligencia es el análisis, ya que existe, de información disponible. Puedes tener mucha información sobre el escritorio, sobre la mesa, pero no todo es buena, no todo es válida. Tienes que revisarla, analizarla, ver qué es bueno, qué sí te puede aplicar en cualquier tema, ya sea en este caso de seguridad pública. Y una vez que tengas esos productos, que tú digas, sí nos podemos ir por el A, B, C, porque hay un proceso en el análisis, en la búsqueda, en la obtención y en la explotación de información. Hay un proceso que técnicamente está bien definido y eso hay que seguirlo. Entonces, pues obviamente, para poder tener buenos productos tenemos que tener buenos analistas. Y no encontrar un analista para el área de inteligencia, pues no es fácil. Se requieren unas personas muy preparadas, personas que también se tienen que haber asistido cuando menos a ciertos cursos del área de inteligencia para que puedan saber cuando menos qué tipo de análisis es el que queremos, el análisis estructural. Como tú mencionabas, ¿de qué estamos hablando en Baja California cuando decimos delincuencia organizada, cuando decimos corrupción, cuando hablamos de ese tipo de cosas? Son problemas estructurales. Y cuando decimos quiero un análisis estructural, te refieres a un análisis grande, a alguna vez que tienes que ir a los antecedentes, que tienes que desprender todo eso para saber todas las variables que están influyendo en ese problema y poder determinar una ruta asequible. Tenemos el análisis coyuntural, por ejemplo, que es de un problema como el que tuvimos el domingo, ¿no? Es un evento que de pronto aparece y desaparece en poco tiempo, ¿no? Entonces, tipo de análisis que hacemos. Pero ¿cuál es lo más importante en este caso? En mi tarea ahorita como secretario de Seguridad Ciudadana, estamos, obviamente, la estrategia de la señora presidenta tiene, todos lo saben, el auditorio creo que lo sabe muy bien, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene 4 pilares fundamentales. El primero, que es atención a las causas. Eso creo que se está haciendo bastante bien. El segundo, que es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero ese definitivamente no es una competencia de nosotros. Pero el tercero es lo más importante, la coordinación interinstitucional. Y 2025 nos dedicamos precisamente a desarrollar esa coordinación. Lo que vimos el domingo fue un resultado de un año de trabajo de intentar coordinar los esfuerzos de todas las instituciones de seguridad. Por eso hay una respuesta, por eso hay una estrategia el domingo. No se partió de que cada quien se fuera por donde él quería, sino que desde temprano que nos dimos cuenta, lo que hicimos fue diseñar una estrategia y que eso fue lo que se vio reflejado, este esfuerzo. Y creo que todos los compañeros que pertenecemos a la Mesa de la Paz, donde la señora gobernadora es la que preside estas reuniones y que siempre está ahí, pues creo que todos coincidimos en esa parte, ¿no? Que en este caso la estrategia funcionó por la coordinación que tenemos hoy en día aquí con las instituciones. Es el eje número 3 de la estrategia, pero vamos al eje número 4. El eje número 4 es precisamente desarrollar la inteligencia, el empleo de la inteligencia. Y justamente como el año pasado nos dedicamos a desarrollar el eje número 3, pero este año nos vamos a dedicar a desarrollar el eje número 4, que es precisamente desarrollar la inteligencia. Eso es muy importante porque nosotros hemos logrado ya en negociaciones ahí y a través de hacer ciertas peticiones con las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la propia Oficialía Mayor,
y con Hacienda también hemos logrado ya un presupuesto de casi 80 millones de pesos para adquirir tecnología que nos va a incrementar las capacidades de inteligencia para este año 2026. Eso es una Y buena entonces, noticia. eso es muy importante porque, fíjate, en años anteriores se le dedicaba, pues, digo, lo tengo que decir porque eso sí se tiene que saber, Sí, la verdad. casi alrededor de 3 millones de pesos para inteligencia. ¿Qué hacías con eso? ¿Qué hacían? Pues únicamente se actualizaban los softwares y eso no todos. Pagar de licencias. Ajá, pagar licencias, etcétera. Pero también es importante esto porque a través de este recurso que finalmente ya se tiene, se va a adquirir tecnología principalmente para llevar a cabo precisamente lo que te acabo de decir, esos análisis, esa obtención de información y que podamos, esta vez nos dedicamos. Te decía hace rato, y es importante esto, porque hace rato te decía, en 2025 agarramos a 29,000 personas, de los cuales 4,000 aproximadamente relacionados con delincuencia organizada. Pero es gente que está abajo, es gente que se dedica al sicariato, al narcomenudeo, gente que se dedica a andar también extorsionando en la calle, delitos de ese tipo, o que son integrantes también de organización delictiva. La situación es que estos jóvenes o estos detenidos tienen un líder. Tienen un mando. ¿Y por qué no hemos ido? Ahora vamos a ir precisamente a esos mandos, pero necesitamos esa inteligencia. Esa es la estrategia que tenemos para el 2026. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con usted. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García. Bueno, regresamos con usted con muchísimo gusto. El tema de la inteligencia es un tema apasionante para mi persona.
De hecho, lo ha manejado también los Estados Unidos, la DEA, el FBI y la Policía de San Diego. Sin inteligencia no hay sistema policial. Y, por supuesto, cuando observamos que Omar García Harfuch habla precisamente de este eje fundamental, el tema de la inteligencia, bueno, decimos, hay una luz en el túnel, una luz importante en el túnel. Y la coordinación, que, bueno, aquí entre nos lo voy a decir a usted, en décadas pasadas, no puedo decir que ahora, en décadas pasadas, un municipal no podía ver a un estatal, y un estatal no podía ver a un federal, y un federal a un municipal, y un municipal al ejército, y el ejército, oiga, era un problema gravísimo. Y todos tenían que jalar la carreta para el mismo sitio. Imagínese una carreta que todo el mundo jala para donde quiere. Pues simplemente no se va a mover. Vea usted estas imágenes, las que te pasé hace un momento, querido Fidel. Imágenes de... No son las imágenes, no las vaya usted a confundir en el tema específicamente de los vehículos que quemaron recientemente grupos delincuenciales. Estos son taxis de la línea internacional. Tengo la autorización de ellos para pasarlos. Ellos me entregaron la imagen, no me la entregó mi general. De hecho, en este caso, porque ellos en un momento determinado querían hacer una estrategia de comunicación para decirle a usted lo que les estaba pasando. Un grupo delincuencial los habría hecho presas y les querían cobrar piso por cada uno de sus taxis. Un tema que mantuvieron en el sigilo, confiaron en mi general, estuvieron con usted, hablaron de este tema específico, le pusieron toda la confianza, se utilizó la inteligencia y lo demás usted lo sabe, general. Hubo una detención sumamente importante, bueno, una serie de detenciones, pero específicamente de un grupo criminal en Jalisco. Claro, claro, sí, por supuesto. Pues es importante también entender que, y eso también lo hemos manejado nosotros desde que llegamos aquí, es importante la participación del ciudadano. Desafortunadamente las autoridades no tenemos la capacidad y no podemos solos con la situación. Sí requerimos el apoyo de la ciudadanía y en este caso de los taxistas, el haber trabajado muy de hombro a hombro con ellos, creo que eso fue una de las principales claves del éxito, ¿no? Porque finalmente en esa situación donde hay detenidos casi toda la célula ya, por parte también de la Fiscalía, que ya fueron presentados también y que ya también informó los resultados y que hoy en día pues ya se han reducido bastante y ahorita los riesgos ahí con los compañeros de la CTM. Creo que seguimos en contacto con ellos, tenemos pendientes reuniones más adelante para darle seguimiento también a esta situación. Pero creo que yo sí diría que lo que en esas reuniones nosotros podíamos obtener era información de dónde, cómo se estaban moviendo, cómo estaban llegando, qué estaban, en qué momento, los horarios, los lugares, las calles, las colonias donde era más susceptible el taxista de sufrir este tipo de agresiones y que finalmente es lo que hacemos una estrategia en coordinación con las demás instituciones, porque eso es importante resaltarlo. Aquí participó muy de la mano la Fiscalía General del Estado, que estuvo también la doctora Marilena muy pendiente. Ella también participaba en estas reuniones con la CTM. Mi área de inteligencia también estuvo trabajando bastante, muy de cerca con ellos. Y bueno, finalmente se logran estos resultados. Y esto es lo que decíamos ahorita, ¿no? El ejemplo de cómo debemos de trabajar con inteligencia. No solamente es tanto llegar y la fuerza, ¿no? Y solamente pararse en la esquina, ¿no? O mandar patrullas, ¿no? Hay que trabajar también con inteligencia. Y esa es la parte que le estamos apostando hoy en día para atender precisamente temas de extorsión. Porque el tema de extorsión, hoy en Baja California, pues sí es un tema que también estamos atendiendo. Es una de las tareas que tenemos pendientes para este 2026 con atender con precisión. Y también es una instrucción de la propia señora presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que nos ha dado la instrucción, también la señora gobernadora, de que nos metamos con el tema de la extorsión, porque es pues lo que en ocasiones daña más al ciudadano, al empresario, al comerciante. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día y con estas de inteligencia creo que vamos a tener mejores resultados. Si me permite, mi general y el auditorio, ponga usted, vamos a suponer, vamos a entrar a una etapa de la suposición. Digamos que no actuó la policía. Digamos que el grupo delincuencial doblegó a los taxistas y cada taxista les tiene que pagar, vamos. Y este grupo delincuencial además tenía una lista de otras personas más a las cuales iba a extorsionar. Vamos, supongamos que toma a esas personas y también las extorsiona. ¿Sabe usted qué haría un grupo delincuencial con un número impresionante de taxis en toda la ciudad, moviéndose, utilizándolos para moverse? Este evento de lunes hubiese sido verdaderamente una guerrilla. No se hubiera sabido ni cómo se logró,
con delincuentes moviéndose básicamente en este tipo de autos, que son autos que trabajan por miedo y que cuando usted los detiene dice, pues estoy amenazado, mi familia, etcétera. Se puso un dique de contención aquí en esta zona de la frontera y Donald Trump ayer dentro de su discurso dijo, logramos controlar y desarticulamos. También aportaron inteligencia. Pero aunque lo diga de broma, no digo de broma, sino pues de arrogancia para ponerse la medalla él mismo, aquí en Baja California se construyó un dique de contención contra este grupo delincuencial gracias a la participación de la ciudadanía, los compañeros de medio de comunicación que también participamos, como, bueno, esperándonos a conocer el desenlace para poder publicar sin generar psicosis. Este es un tema sumamente importante, general. Yo, la verdad, los felicito a ellos por haber denunciado, a usted por haberlos atendido, y hay que reconocer a los buenos policías que investigaron, general. Claro. Pero también, antes de comentar un poco sobre los buenos policías que tenemos también, que son la mayoría, quisiera comentarte que esta mañana también lo comentaba en los medios, me emocioné bastante, ¿no? Cuando el día domingo, ante esta situación, yo estaba recibiendo llamadas, contestando mensajes pues, de compañeros de la prensa, de ciudadanos, de comerciantes, de empresarios y sumándose el esfuerzo general. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos apoyar? O sea, fue importantísimo el apoyo de la propia población, de la ciudadanía, de los propios sectores productivos de Baja California para que esto fuera más fácil. Obviamente, lo que nosotros estábamos indicando, creo que ellos también lo entendieron, se retiraron los vehículos que anduvieran circulando por propia voluntad de los empresarios para restarle menos posibilidades al delincuente de que tuviera un tráiler ahí en la esquina que pudiera quemar. Correcto. Entonces eso ayudó bastante también. Entre menos vehículos tengas en la calle, la autoridad puede hacer mejor su trabajo y eso que ayudó bastante. Y además también que ayudaron bastante también en estar pendiente esa misma gente estaba muy pendiente de los resultados, de qué estábamos haciendo, de cómo íbamos, de qué áreas eran peligrosas, qué área podía o no podía circular. Estuvimos atendiendo todo ese tipo de información con la ciudadanía a través de los teléfonos que tenemos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive a mi teléfono también que tengo yo para trabajar. Y bueno, estamos también en eso trabajando nosotros. Hagamos una pausa, regresamos con usted. En unos momentos más estamos con el general Carrillo. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García.
cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García. Bueno, vamos al bloque final de esta entrevista que es muy amena, por supuesto. Agradezco mucho al general Carrillo la oportunidad que nos da. Muchísimas gracias, general Laureano Carrillo. Y hablamos del tema de inteligencia, que es un tema que se notó que le apasiona. A mí también, desde luego. Es el tema de la información, es el tema de clasificar la información. Habló de las variables, habló también, por supuesto, de las aristas que tiene un problema y finalmente su solución. Bueno, yo creo que mis amigos empresarios, comerciantes, seguramente van a analizar muy bien esta entrevista para ver cómo participan. Aquí el tema es, la seguridad es multifactorial y es de todos, y todos debemos participar. Estoy completamente convencido de ello. Ahora sí, querido Fidel, presenta las imágenes prácticamente de los desvanes que ocurrieron este fin de semana a raíz de una detención, que es una detención muy importante, vehículos que fueron pues objeto, y son vehículos particulares, general. Sí. ¿Cómo operaban estas personas? Pues sí, es importante, creo que volver a tomar el resumen de lo que se hizo el domingo, y lo más relevante de esto es el número de detenidos que tuvimos en Baja California. A nivel nacional, creo que somos de los primeros estados que tienen más detenciones. Si estamos hablando que tuvimos 32 eventos, sí, y tenemos 26 detenidos, pues ahí está casi más o menos la situación. Fueron pocos los delincuentes que pudieron cometer un evento de estos y que no fueron detenidos, pero su mayoría pues fueron neutralizados. Y el tema de esto es importante porque estos individuos pues se enfrentaron pues para su mala suerte a una respuesta de las instituciones, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, que también estuvieron muy activos en carreteras, y de las propias corporaciones policíacas, la misma Fiscalía General del Estado, que también se sumó a las actividades de prevención en el Estado. Pues es importante, que nos lleva a estas detenciones. El mensaje de las corporaciones policíacas de Baja California, pues para los delincuentes es muy simple. No pueden venir aquí a Baja California a hacer ese tipo de actividades, a ese tipo de actos ilícitos, sin que no haya una respuesta en su contra. Por supuesto que estaremos pendientes de eso y lo haremos siempre protegiendo como eje central la protección del ciudadano, la protección de la vida de las personas, y también la protección de los bienes del ciudadano. Entonces, es el mensaje que se lanza en esta ocasión para los propios delincuentes. La mañana en Tecate, en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que por cierto es muy solicitado por los medios, en general le preguntan todo. Casi le van a, oiga, pues, ¿debo invertir en la bolsa o qué? No, es que el tema de seguridad pues siempre es importante, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día pues esta situación en que nos encontramos, sí es un tema que siempre va a estar va a ser de mucho interés, ¿no?, del ciudadano. Bueno, pero dijo usted algo muy interesante que me llamó la atención y me partió el corazón, porque son jóvenes los que participaron, algunos de ellos, por supuesto, y lo hicieron por dinero, no necesariamente por amenaza. ¿Qué fue lo que le comentaron en general estas personas, general? Bueno, yo les puedo comentar a tu auditorio una recopilación de las que nos dicen los jóvenes cuando son detenidos, que finalmente no es una entrevista, no es una declaración formal, porque sí, nosotros no tenemos autoridad para hacerlo, pero cuando lo detienes, pues obviamente sí hay esas preguntas básicas, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Etcétera, ¿no? Para poder nosotros poderlo subir al Sistema Nacional de Detenciones. Entonces, pues la mayoría de los jóvenes fue coincidente la situación en que fueron invitados a participar en estos eventos mediante un pago entre 2, 3, hasta 5,000 pesos, lo que manejaban estos jóvenes. Ustedes vieron los detenidos, la mayor parte jóvenes entre, pues, 18, 20, 25 años, ¿no? Sí. Personas muy jóvenes. Y en ocasiones, pues sí es importante destacar esto, porque vuelvo a decirte, los detenidos del año pasado, que fueron
4.200 aproximadamente relacionados con actividades de delincuencia organizada, el 16% eran jóvenes, o sea, 16% de las detenciones. Ese es mucho joven que hoy en día está siendo engañado, porque eso es lo que yo veo, es un engaño de los jóvenes que a veces caen en la falsa percepción del dinero fácil, de una vida muy holgada, de una vida tan fácil, de tener acceso a mujeres, a ese tipo de lujos, vehículos, etcétera, y eso es lo que les resulta muy atractivo, el pensar que van a obtener dinero fácil, mucho dinero en tan poco tiempo y que van a llegar a ser como los grandes capos, y que eso finalmente pues es una situación equivocada, porque aquí vemos los ejemplos, ¿no? 26 detenidos de jóvenes que son empleados por la delincuencia organizada para llevar a cabo estas actividades y que finalmente son detenidos y hoy enfrentan un proceso jurídico que pues ya van a quedar ahí pues ya en los antecedentes. ¿Qué dice el joven? A veces dice el joven que pues se mete en esta situación porque no hay otra forma de trabajo, pero yo les acabo de platicar mi vida. Si yo vengo de una familia de campesinos y hoy estamos con un cargo de general, pues yo creo que todo es posible en esta vida, ¿no? Todo es nada más de aplicar ciertos principios de las reglas básicas. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando mi hijo me dice, no, es que estoy leyendo las 10 reglas básicas para ser exitoso en la vida, yo le digo, hijo, no hay, desde mi perspectiva, solamente hay 3 grandes reglas: el estudio, la disciplina y la constancia. Eso es todo, lo demás viene después, porque puedes tener tú muchas carreras, puedes tener muchas especialidades, pero si no tienes disciplina, no vas a ser exitoso. Es importante, o sea, la disciplina no solamente es del medio militar, se aplica en cualquier actividad humana, y por supuesto que también los jóvenes deberán tener eso en mente para poder buscar otras formas de desarrollarse como ciudadanos. No quiero que se diluya y quisiera que quedara en el programa, por supuesto, es el estudio, que eso está muy cerca de nosotros. El estudio es gratuito aquí en nuestro país, en otros países es muy complejo. Bueno, decía mi general, la disciplina, estoy completamente de acuerdo con él. Digo, porque al final del día la disciplina no es hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que tú debes hacer, aunque no quieras hacerlo. Eso es la disciplina. Pero me tengo que levantar a las 5 de la mañana, me tengo que dormir a la 1 o 2 de la mañana porque estoy cumpliendo. Y a las 5 me levanto, no porque yo quiera, no porque me guste. ¿Verdad? En algún momento determinado me han preguntado, ¿dónde vas? Pues a trabajar. ¿Pero te gusta? Tan temprano. No doy explicaciones, simplemente digo, no, es que tengo que hacerlo. Tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. Esa es la disciplina, creo que es muy importante. Y finalmente decía 3, el estudio, la disciplina y la última, la constancia, que tiene que ver y que es mucho mejor que la propia inteligencia. Si usted hace las cosas y al siguiente día ahí está de nuevo, así fue Echeverría, presidente de México, llegando a Los Pinos y saludando al señor presidente, ¿cómo está? Oiga, ¿usted quién es o qué? Pues yo quiero ayudarle, mire, yo quiero ser aquí. Pues pásele pues, hombre. La disciplina y obviamente la constancia nos deja un regalo enorme. De eso se trata este programa, general. Muchas gracias. Son historias de personas, es la historia de cada persona, de cada día, que nos deja una enseñanza a usted que está ahí en su casita y que prácticamente la puede aprovechar. Yo interrumpí cuando hablábamos ya de lleno, así como una locomotora, del tema de la inteligencia. No, es que es un tema apasionante. Es apasionante. Apasionante, totalmente de acuerdo. Y bueno, nos fuimos a la pausa, general, cuando usted hablaba precisamente sobre la aplicación de este último eje nacional, que es la inteligencia para Baja California. Y la aplicación, obviamente, de recursos. Así que, bueno, pues esta historia continuará. Vamos a ver más, general. Claro que sí, pues por supuesto que viene más porque este es lo que tenemos ahorita para el 2026. Tenemos ya definida una agenda de proyectos que ya están aprobados. Ya tenemos también los proyectos para construir bases, por ejemplo, de la Fuerza Estatal en Valle de Guadalupe, en San Quintín y San Felipe. Pues ahí ya también tenemos ese recurso que también ya está, digamos que redireccionado para ese proyecto. Así que eso es también importante de lo que viene para el 2026. Y también interrumpí cuando iba a hablar de la coordinación y de los buenos policías. Buenos policías en coordinación, resultante, la paz en Baja California. Claro, sí, muchas gracias. Es importante, Odilon, para ir cerrando ya, como tú lo mencionas,
Quiero hacer un reconocimiento como secretario a todos los agentes de la Fuerza Estatal. Yo tenemos 1,070 agentes y de esos estoy seguro que la mayoría son agentes excelentes porque los he visto trabajar en calle, porque los he visto desarrollar sus operaciones, porque he estado con ellos en algunos operativos y sé el compromiso que tienen. Por supuesto que también hay malos elementos y que es lo que acabamos de mencionar, pero no solo es actuar en contra de los malos elementos, también es importante lo que estamos haciendo para beneficiar al buen policía. Y le estamos dando reconocimientos, se le están dando muchas posibilidades de desarrollo. Acabamos de implementar el servicio profesional de carrera, donde ya vamos a poderle dar jerarquías a los policías de la Fuerza Estatal. Y además de eso, todos los beneficios que ya trae por el hecho de ser policía estatal y pertenecer a un fideicomiso que le da muchos beneficios, como el seguro de vida, como gastos médicos funerarios, becas para los hijos, etcétera. Hoy en día este fondo, pues este fideicomiso que ya tiene alrededor un poco más de 900 millones de pesos, o sea, bastante sustentable para poder garantizar que estos beneficios al policía le sigan llegando. Así que estamos todos los días pensando en cómo mejorar el salario del policía, en cómo mejorar su situación laboral, es importante también el equipamiento. No puedes traer en la calle un policía que no trae un buen casco, que no trae un buen chaleco, que no trae una buena arma. Esas cosas son las que estamos viendo y hemos trabajado bastante y creo que también ese es un reconocimiento a los buenos agentes y por supuesto que los buenos agentes, como se los he dicho yo a ellos personalmente, tienen todo el apoyo del secretario, tienen todo el apoyo de la secretaría cuando por cuestiones ajenas a una situación que tenga que ver con una mala actuación, por supuesto que ahí estaremos para apoyarlos también a los buenos compañeros. Es la diferencia general entre nada más ir por el salario y traer tatuada la camiseta prácticamente en la piel, que eso ya no los convierte prácticamente en empleados de la FESC, sino en colaboradores, en personas que están muy puesto el objetivo fundamental de la seguridad, porque al final del día, fíjese lo que son las cosas, lo que lucha el policía es precisamente para su familia, porque no es un ente aislado. Hoy la seguridad que nos brindan es la seguridad para sus abuelos, para sus tíos, primos, hermanos, amigos, incluso, que formamos parte del grupo de la propia policía. No estamos hablando de un ente completamente aislado y me gustaría ver en un momento determinado, como lo llegué a ver en la Policía de San Diego y en el Buró Federal de Investigaciones y en el propio Ejército de los Estados Unidos, aquí cruzando la frontera, tuve la oportunidad de cubrirlo por muchos años, que a cada elemento no solamente le daban un reconocimiento, sino el propio comercio organizado, la propia industria les daba desde descuentos, trato preferencial. Si usted forma parte de las Fuerzas Armadas, si usted forma parte de los grupos policíacos o es un galardonado, usted tiene incluso entradas gratuitas a comer con su esposa, en fin, una serie de circunstancias que dignifica y atrae al policía, al comercio, a la propia industria. ¿Quién no quiere tener un buen policía en su negocio? Todos, mi general. Tal vez se pueda implementar eso en algún momento determinado. Pues fíjate que en la Rumorosa nosotros la tenemos hoy en día como, pues todavía todo problema de seguridad pública tiene tres grandes fases. Uno que es primero la contención, después el control y finalmente la consolidación. En el caso de la Rumorosa, sí se logró el año pasado la contención y el control y ahorita estamos precisamente en la fase de la consolidación. Esta consolidación que tiene que ver con la participación de todas las instituciones que tienen que atender precisamente las causas, ¿no? Como el eje número 1 de la estrategia. Ahí entra economía, turismo, educación, el DIF, etcétera, cultura. Eso es lo que se está haciendo hoy en la Rumorosa, pero además también es importante que tenemos ahí a un grupo de agentes de la Fuerza Estatal que le hemos puesto el nombre de Proteo, que esos son jóvenes que se graduaron el año pasado y que les pusimos comandantes traídos de otros lugares con ciertas características y debidamente capacitados y que tenemos una fuerza separada, que está trabajando de manera separada hoy en día en la Rumorosa, sin mezclarse con los policías veteranos que tenemos en Baja California. Es el proyecto Proteo. Estos jóvenes hoy en día en la Rumorosa es increíble lo que tú dices porque ellos ya lo están viviendo ahí. O sea, ellos llegan con los comerciantes y hasta café les invitan. Claro. O sea, joven, pásale, tómese un café. Claro. Eso es realmente... Es que ese fenómeno que tú dices sí se puede. O sea, ese es un ejemplo de que las cosas sí se pueden cambiar. Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer, pero ese es un ejemplo, yo diría, de lo que
de lo que tendría que ser un policía, ¿no? El policía cercano al ciudadano, el policía que el ciudadano lo quiere. Y para que yo pueda tener información del ciudadano y el ciudadano confíe en mí y me pueda dar información, necesitamos trabajar juntos. Pero para que trabajemos juntos, primero me tengo que ganar su confianza. Por supuesto que sí. Y eso es justamente lo que hablabas de los taxistas, ¿no? Cuando les damos los primeros resultados, hay más confianza, hay más acercamiento y comenzamos a trabajar con ellos y se dan estos resultados. Creo que la Rumorosa, hoy por hoy, pues la seguimos tomando como este ejemplo, como un laboratorio donde hemos aplicado de todos los conocimientos y que finalmente pues hemos tenido resultados. Yo no lo quiero decir ya porque hay veces que lo decimos y luego nos llega la maldición y aparece, ¿no? Pero ya estamos cumpliendo ya más de casi 7 meses sin homicidios, sin un solo homicidio ahí, un delito ahí en la Rumorosa. O sea, por supuesto que todavía hay presencia ahí de algunos delincuentes que andan por ahí, pero pues la gente que tenemos ahí precisamente está para responder a eso y tratar de que ya no suceda lo que sucedió a principios del año pasado. Sí, mientras escucho hablar al general Laureano Carrillo, pienso en mis clases de psicología donde la mente siempre se fija en lo malo. Hay que fijarnos en lo bueno, tenemos muchas cosas buenas. Hace un momento estuvo con nosotros Mauricio Bustos, nos dejó un libro que se llama El gran engaño generacional y donde habla precisamente de eso. Mientras sigamos poniéndonos el mote de que somos los peores, mientras sigamos poniéndonos el mote de que allá no se puede, mientras sigamos diciendo que la policía es lo peor, mientras sigamos, eso va a ser, eso vamos a tener, aunque luchemos todos. Creo que tenemos que comenzar a pensar en positivo y finalmente, me quedan unos minutos, ¿cómo podemos hacer ese link general? Que de hecho esa es una de las preguntas principales de este espacio. ¿Cómo podemos hacer ese link entre la población y la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado? Hay un número telefónico, hay un correo. ¿Cómo podemos integrarnos en esa plena confianza donde yo dije hace un momento, la seguridad somos todos? ¿Cómo le entramos, general? Pues justamente creo que en las reuniones que yo he tenido en la estrategia de escuchar a todos los sectores y nos hemos estado reuniendo desde el año pasado con los empresarios, por ejemplo, con Coparmex, con el Consejo de Coordinación Empresarial, con los consejos ciudadanos también, y hemos hecho bastantes trabajos juntos, en conjunto con ellos, y creo que lo más importante para lograr seguir trabajando en que el ciudadano pueda confiar en su policía, pues es obviamente hacer mejor el trabajo de nosotros, es ser más profesionales, es ser más comprometidos y es aplicar eso que acabo de mencionar, el eje axiológico. ¿Qué es un eje axiológico? Es un eje que está fundamentado en valores importantes como la disciplina, como el valor, como el honor y lo más importante, una gran mística de servicio, una gran mística para servir al ciudadano. Creo que eso es lo importante. Cuando tú logras que el ciudadano confíe en ti, insisto, vas a poder generar ese vínculo con el ciudadano, pero además de eso, pues obviamente también en el caso de nosotros nos ayudaron bastante también ahorita los empresarios con una campaña para poder reclutar más agentes, porque tenemos hoy en día tenemos 150 vacantes que tenemos que cubrir como meta para el 2026. Hoy precisamente está iniciando el primer curso en el Instituto de Formación Policial que tenemos en Tecate, y tenemos ahorita 142 agentes que hoy iniciaron su curso, de los cuales 57 son para la Fuerza Estatal. Pues también ya estamos incrementando esas capacidades y por supuesto que seguiremos haciendo que esos agentes también se sigan sumando al proyecto que tenemos para que la gente siga confiando en ellos. Independientemente de eso, tenemos los números telefónicos. Vamos a dar un número telefónico, Odilon, si me lo permites. Por favor. Porque este número es importante que lo sepa la ciudadanía. Este número que les voy a... tenemos el 911. El 911, pues ese es lo más rápido, pero el 911 en ocasiones tienen que dar tus datos, en ocasiones pues sí te van a pedir tu ubicación, te van a pedir tu número telefónico, etcétera. Tenemos el 089 que también es de denuncia ciudadana, de denuncia anónima, donde no te pide nada, pero a veces también es un poco tardado. Lo que tenemos nosotros es un teléfono que tenemos exclusivamente para recibir denuncias, y ese teléfono solamente lo revisa una persona de mi entera confianza, que es del área de inteligencia, y todos los reportes me los pasa a mí, así como llegan. Yo soy el que los revisa, los analiza y es el que digira las instrucciones para atender X o cierto problema que tenga la persona que está denunciando, porque ustedes saben que luego a veces también van a llegar denuncias que no tienen nada que ver estrictamente con un problema de seguridad pública, ¿no?
El teléfono es el 686-160-8863. Repito, 686-160-8863. Ese es el número donde ustedes podrán, el ciudadano podrá llamar, y sí nos gustaría que empezáramos a recibir por ahí todo tipo de denuncias, todo tipo de colaboración, y donde se vea precisamente esa colaboración que ya dijo Dilón de la ciudadanía, que este domingo quedó de manifiesto que por supuesto que se puede trabajar en conjunto, por supuesto que podemos trabajar en equipo con el ciudadano, y los resultados ahí están. Creo que eso es lo más importante, y el número también lo tienen ustedes ahí para que ¿Es WhatsApp? escuchamos. Tienen WhatsApp Sí, también. Ah, perfecto. Creo que es muy importante ahí. Mire esa gráfica que pone Fidel. Ponle Sí. Fidel otra vez ya para despedirnos finalmente. Decirle a usted que agradezco la presencia hoy aquí. Vamos a volver a invitar Claro. para hablar del escalafón general. Perfecto. Que esa Sí, es una sí, parte sí. importante donde ahora sí tienen a dónde tirarle y construyendo, por supuesto. Antes no. Sí, sí, sí. Le agradezco muchísimo. Gracias, general. Muchas Esta es su gracias, casa. Odilo. Muchas gracias a todos y gracias a tu público. Gracias por escucharnos, y que ya saben, siempre a la orden por la seguridad de Baja California. Y recuerden esto, la seguridad en Baja California somos todas y todos. Muchas gracias. General Laureano Carrillo, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo, pásela muy bonito y muy buena suerte, amigos y amigas. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es la historia de cada día con Odilon García.